Esta es la historia de piratas financieros, políticos corruptos y un hombre con una increíble creatividad para hacer el mal. ¿Dónde ocurrió todo esto? En Gran Bretaña en 1710, en una época plagada por batallas en toda Europa, en una carrera colonial por América y donde la crisis económica impactaría al mundo entero. Esta historia está llena de eventos absurdos y acciones descabelladas. Esta historia inicia con un hombre de nombre Robert Harley, cuando en 1710 se autodenominó canciller del Exchequer, o un homólogo actual secretario del Tesoro. Como tal, se dio a la misión de aclarar las cuentas del país que cada vez se encontraban en peores condiciones financieras. Sacando cuentas, notó que Gran Bretaña tenía en efectivo tan solo 5.000 libras y en deuda más de 9 millones. Tal desbalance preocupaba a cualquiera, así que analizando a fondo las cuentas del país y las cuentas de las ciudades, pronto notó que las deudas de cada ciudad estaban anotadas en libros contables diferentes, y cada ciudad tenía deudas enormes que sumadas dieron una situación peor de lo que pensaban. Todos sabemos que un gobierno con deudas y sin dinero pronto terminará en tragedia. Y peor aún cuando el reino se encuentra librando una guerra con prácticamente toda Europa. Así que, para la propia supervivencia de Harley y del gobierno inglés, se dio a la misión de salvar las cuentas del país. Así que Harley pensó en distintas soluciones. Podía intentar subir los impuestos, pero nuestro pobre duque de Oxford no tenía la confianza política de los Whigs y los Tories, por lo que dicho aumento no podría ser aprobado en la Cámara de los Lores. Podría pedir un préstamo al Banco de Inglaterra, pero de nuevo, al estar fundado por los Whigs, archienemigos de los Tories, era obvio que sería rechazado, pues Harley era un Tory. ¿Tal vez pedir prestado a gobiernos extranjeros? Bueno, tampoco funcionaría. ¿Qué país prestaría dinero a sus enemigos con los que libra una guerra? Entonces, ¿qué se puede hacer? Harley por fin dio con una solución: pedir dinero a los empresarios de Inglaterra. En esta parte de la historia surge nuestro personaje principal, un empresario financiero de nombre John Blunt, un hombre con un ingenio tan singular para hacer dinero sin dinero y en el proceso estafar a uno que otro personaje lamentable. Blunt le prestaría 20.000 libras al gobierno, lo que le permitiría a Harley tener un respiro. Pero espera un minuto, 20.000 libras es un número astronómico para la época. Si el gobierno ni siquiera tenía esta cantidad de dinero, ¿cómo Blunt consiguió 20.000 libras? Bueno, Blunt era rico, tenía una compañía llamada Hollow Snow Blade, una muy atractiva para la época, pero con una debilidad: no tenía efectivo. Por otro lado, Blunt quería comprar terrenos que el gobierno estaba confiscando en Irlanda, pero de nuevo no tenía dinero, y peor aún, Harley le pedía prestado dinero. ¿Hay problema? No hay problema para Blunt. Como era un secreto a voces que el gobierno no podía pagar sus deudas, los bonos del gobierno se comerciaban a precios ridículamente bajos, así que Blunt ideó un plan. Compró gran cantidad de bonos a muy bajo precio para después hacer un anuncio increíble. Tomaría las acciones de su propia empresa y ofrecería cambiarlas por bonos de gobierno. Este anuncio fue increíble y causó todo un shock. Imagínate que a día de hoy Facebook anuncie de la nada que cambia sus acciones por bonos venezolanos. Difícil de creer, ¿verdad? Así de extraño fue el anuncio de Blunt, pero como estaba permitido, nadie lo dudó. Entonces provocó que todos miraran a los bonos de una manera diferente, y su precio obviamente comenzó a subir. En público, Blunt cambiaba las acciones de su compañía por la deuda nacional, pero en secreto cambiaba gran cantidad de bonos que compró anteriormente y los vendía a precios mucho más caros. Este movimiento le daría a Blunt unas increíbles 200.000 libras en bonos y 20.000 en efectivo. Esta sería una historia curiosa si se hubiera terminado aquí, pero Blunt quería más. Blunt prestó los 20.000 libras a Harley y a cambio pidió que las 200.000 libras en bonos fueran cambiadas por muchos terrenos en Irlanda, completando así su objetivo inicial y obteniendo un nuevo amigo en el proceso. Harley pudo tomarse un respiro, pero el problema continuaba sin resolverse, y Blunt parecía ser el adecuado para ayudarlo en esta misión. Así que, al Blunt demostrar una increíble habilidad para hacer dinero, decidieron ponerlo a cargo de la Lotería Nacional, una lotería mediocre que había estado perdiendo dinero durante años. Blunt, en su nuevo puesto, hizo un trabajo fenomenal. Vendió todos los boletos de lotería, esos que ni siquiera las moscas le hacían caso,
en menos de 4 días y reunió una cantidad de dinero impresionante. Vale, sé que te preguntas cómo lo logró. La respuesta es fácil de rastrear en los libros de historia. Esta lotería era sin duda muy especial. Todos los boletos de la lotería ganaban, todos tenían un premio. Además de los llamativos premios gordos, estaba garantizado que cada boleto tuviera un premio mínimo del 10% del precio del boleto. Pero bien dicen que el diablo está en los detalles, y el detalle aquí era que podías reclamar el premio hasta dentro de 10 años. Puede sonar absurdo, ¿quién participaría en una lotería de este estilo? Bueno, la prueba era que todos los boletos se agotaron en 4 días. Ya había dicho que Blonde no tenía escrúpulos, ¿verdad? Pues lo repito, porque Blonde no estaba satisfecho con esto, quería más. Harley y Blonde, al ver las increíbles ganancias, decidieron pasar al siguiente nivel. Con el poder político de Harley y la creatividad perversa de Blonde, fundaron una empresa, la South Sea Company, o la Compañía de los Mares del Sur. La idea era simple, traer dinero para el gobierno a través de la riqueza fruto de las expediciones al Nuevo Mundo, específicamente hablando de América del Sur y África. Pero había un pequeñísimo detalle. Una compañía de este estilo requería gran cantidad de barcos interoceánicos, lo que significaba, en esencia, que requería grandes cantidades de dinero. Bueno, ¿hay problema? No hay problema para Blonde. De su experiencia aprendida en jugadas anteriores, ofreció canjear los bonos de gobierno que tenían los intereses más altos, es decir, aquellos que ofrecían una tasa del 10% de interés, por las acciones de la nueva compañía. Pero, ¿cómo atraer inversores? Como la empresa estaría en una posición que controla la deuda del gobierno, exigió parte del pago de los intereses, pago que realizaría con las mismas 20,000 libras que Harley tenía para pagar las deudas. La empresa no exigió todo el pago, solo tenía 2 pequeñas condiciones. La primera era solo pagar el módico 6% de interés anualmente. El segundo era que se le otorgara el monopolio del comercio para los mares del sur. Con este acuerdo, Harley y Blonde estaban un paso más cerca de su plan maestro. Con ese 6%, la South Sea Company pagaba dividendos por adelantado a sus accionistas, y sumado al monopolio que poseía para comerciar con los mares del sur, era increíblemente atractiva. Pronto, miles de inversores llegaron a tocar a su puerta. Pero en medio de este enmarañado plan había un pequeñísimo problema. Los mares del sur estaban plagados por barcos españoles y portugueses, y al Gran Bretaña estar en guerra con estos países, está más que claro que no iban a dejar que comercien tranquilos en estas tierras, ¿verdad? ¿Hay problema? No hay problema para Blonde. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Fácil, solo hay que declarar paz con España. Con esta gran ideota fueron a la Cámara de los Lores y propusieron la iniciativa de paz. En esta votación, la mayoría, por supuesto, dijo no. De nuevo, ¿hay problema? No hay problema. Con la influencia de Harley, que lo estaba haciendo perfecto para resolver la deuda del gobierno, convencieron a la reina de nombrar 12 nuevos lores que votarían en la próxima reunión. Entonces, ¡boom!, volvieron a votar y la paz ganó por mayoría. En este punto, seguro que tienes una vocecita en lo profundo de tu cabeza que te dice que las cosas no se pueden resolver de esta manera, ¿verdad? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Para poder alcanzar el acuerdo de paz con España, Gran Bretaña tuvo que ceder muchos intereses y con una posición débil en las negociaciones fue embargada. Pero bueno, por lo menos se le permitió comerciar en los mares del sur, ¿no? A Gran Bretaña se le otorgó el derecho cuestionable de comerciar esclavos y de comerciar en los mares del sur con la entrada de, por favor, redoble de tambores, un barco al año. Tan solo se le permitía comerciar con un barco al año. La South Sea Company tenía una flota entera lista para partir cada mes. Pero bueno, por lo menos tenían paz con España, ¿no? ¡Hurra! Creo. Aún así, la compañía arrancó, con muchas pérdidas, pero arrancó. Con la muerte de la reina surgió un nuevo rey, quien en un golpe de ingenio nombró gobernador de la compañía. Sí, yo también recién me entero que existía un puesto de gobierno en el derecho mercantil inglés, pero bueno, continuemos. Nombraron gobernador de la compañía al mismísimo príncipe heredero. Esto le dio mucha publicidad y prestigio a la compañía. A cambio, la compañía le perdonó los intereses de la deuda al gobierno por 2 años. En agradecimiento, el gobierno, o la corona mejor dicho, le permitió emitir nuevas acciones. Poquitas, no muchas, tan solo unas 10 millones de libras. Para ponerlo en perspectiva, equivalía a poco más de la mitad de todas las acciones existentes en el país. Pero espera que esto no termina aquí.
En agradecimiento, la empresa se ocuparía de la deuda de la lotería que el mismo Blunt había creado. No sé tú, pero yo aquí me quito el sombrero y me humillo ante la creatividad de este hombre. Y es que, ¿no te parecerá ingeniosamente perverso? Esta simbiosis, o mejor dicho, esta extraña cadena de favores, llevaría al mismísimo rey a ocupar la dirección de la compañía, sugerido y auxiliado por, ¿adivinen quién? Exacto, el mismísimo John Blunt. Con tan alto nivel de prestigio, hizo que las acciones de la empresa subieran de 100 acciones a 114. Esta subida de acciones fue muy importante en este momento. Recuerden que en un inicio la empresa cambiaba deuda del gobierno por acciones de la empresa. Bueno, esta subida en el precio le otorgó enormes ganancias a Blunt. El movimiento estuvo así. El gobierno tiene una deuda de, por ejemplo, 10,000 libras. Se necesitarían 100 acciones con un precio de 100 libras para hacer el intercambio de bono por acción. Pero el precio, al subir a 114 por acción, significaba que solo se necesitaban 87 acciones para el mismo intercambio. Te preguntarías qué pasaría con las 13 acciones restantes. Bueno, Blunt las vendió y se embolsó las ganancias. Pero recuerda que la deuda no era de solo 10,000 libras y que las acciones emitidas superaban los 10 millones. Así que Blunt, con la gran cantidad de acciones y bonos, así como el control de los intercambios, literalmente se está ahogando en dinero. Pero espera. ¿Una empresa con números tan grandes y con una dudosa operación no debería ser investigada? Bueno, la verdad es que aquellos encargados en investigar a la empresa, Blunt, por su gran y ética labor, les pagó por sus molestias con acciones de la propia compañía. Insisto, esto es ingeniosamente perverso. Date cuenta que esto es más que un simple soborno, porque al darles acciones, lo que hizo Blunt fue subirlos a su barco en la búsqueda de los mismos intereses. Si a la compañía le va bien, ellos ganan. Si a la compañía le va mal, por ejemplo, con algún tipo de investigación, ellos pierden también. Y lo mejor de todo, al Blunt entregar acciones y no dinero en efectivo, según las leyes de la época, no era un soborno en el sentido estricto de la palabra. Así que legalmente no había ningún problema. Entre los opositores de esta empresa había un hombre llamado Robert Walpole. Acuérdate de este nombre, el hombre más acérrimo y terco que luchaba por investigar a la empresa y que, como no, también tenía acciones de ella. Recuérdenlo muy bien porque será importante en los próximos minutos. Así que continuando con la historia, en esta fiesta donde todos fingen no ver lo que está mal, el precio de las acciones subió y en un momento tocó los 130 libras. Pero todos sabemos que esto no durará para siempre. Después de tocar este máximo, el precio parecía que no podía subir más. ¿Hay problema? No hay problema para Blunt. Con la ayuda del gobierno y de todos los que se habían unido a la fiesta, ideó un nuevo programa. Invierte en acciones, paga 20% hoy y el resto después. Otorgando préstamos para adquirir acciones de la empresa, desató una fiebre de compra. Todos tenían 5 veces más acciones que al inicio. El precio encontró nuevos máximos y de 130 subió rápidamente a los 550 libras por acción. Pero este no es el final. Blunt quería más, mucho más. ¿Eres un extraño que quiere invertir y no tiene dinero? No te preocupes, nosotros te prestamos. La fiebre por acción de la South Sea Company era tan ridícula y los préstamos para comprarla eran tan abiertos que en su momento llegó a tocar precios absolutamente altos. Los precios eran tan elevados que era preocupante que no hubiera suficiente dinero para sostener el precio de 830 libras por acción. Con una compañía valuada en 300 millones y perdiendo dinero a una velocidad de 20% al mes, era obvio para un hombre tan ingente como Blunt que estaba metido en problemas, así que decidió jugar su última carta. Sacó una nueva ronda de ventas de acciones al imposible precio de 1,000 libras por acción, pero en secreto vendía todo lo que podía. El mismísimo Walpole, el más conservador y escéptico de la South Sea Company, estuvo a punto de arruinarse si no hubiera salido en esta ronda. No hay nada claro en los libros de historia, pero casi podría jurar que existía cierta conexión o cooperación entre Blunt y Walpole, ya que ambos salieron del juego en esta última ronda y por todo lo que siguió después, y ahora entenderás por qué lo digo. El precio era tan ridículo que todos los que tenían este hermoso sueño de especulación despertaron para notar que estaban dentro de una pesadilla. El precio, al perder el impulso, se precipitó cada vez más rápido y en menos de una semana cayó un 85% y tocó los 150 libras por acción. Todos los que pidieron créditos para invertir estaban arruinados. Todos los que compraron acciones a precios altos estaban arruinados. El mismísimo rey estaba arruinado.
La situación para las empresas no pintaba nada bien y el pueblo se sumió en la miseria, y la cólera del pueblo pronto estalló. Todos los ojos y dedos apuntaban a un mismo chivo expiatorio, el director de cuentas y contabilidad de la South Sea Company, Robert Knight. Está más que claro que el culpable de este desastre no era el pobre Robert, pero eso no importa porque solo a él le quedaban 3 opciones. Número 1, no decir nada y terminar en la cárcel. Número 2, decirlo todo, delatar al rey, a la Cámara de los Lores, a Harley, a John Blunt y a prácticamente todo el mundo y luego sufrir un sangriento y desafortunado accidente. O 3, ir a Austria con su pequeña fortuna y escapar de la justicia. Entre muchas comillas la palabra justicia. Por otro lado, el férreo opositor de la South Sea Company, Whirlpool, que mencionamos anteriormente, encontró una increíble oportunidad para hacerse con el poder. Por un lado, había ganado muchos amigos, advirtiéndole sobre la inminente caída de las acciones. Con este apoyo, logró aprobar que fueran canceladas todas las deudas usadas para invertir en las acciones de la South Sea Company, ganándose así el apoyo del pueblo. Con el apoyo del pueblo, logró restaurar la reputación del rey y de la corona británica. Al salvar al rey, estaba salvando a los Whigs, que dependían en gran medida del respaldo y reputación de la corona. Salvando a los Whigs, que eran los dueños del Banco de Inglaterra, lograron que los ayudaran a rescatar a la fraudulenta South Sea Company. Salvando a la South Sea Company, salvó a John Blunt, quien en agradecimiento delató a quienes ayudaron en la estafa de los mares del sur. Dicho en otras palabras, Blunt apuntó a los opositores y enemigos de Whirlpool, quienes al ser colgados le dejaron camino totalmente despejado al poder. Pero en todo este plan, aún existía una pieza clave que ponía en peligro todo lo que se había logrado. Hablamos de Robert Knight, el principal testigo. Una simple palabra de él pondría al rey, a la Cámara de los Lores, a Blunt y a Whirlpool en el camino directo a la guillotina del pueblo, por lo que se enviaron 4 cartas. En la primera carta se instaba al gobierno austriaco a enviar de vuelta a Robert Knight. En la segunda carta se concedía a Robert Knight el perdón real a cambio de su testimonio. En la tercera carta se le pedía a Austria de no devolver nunca, jamás y bajo ninguna circunstancia a Robert. Y en la última carta, dirigida a Robert, decía que aún así con el perdón leal, esto no evitaría que si regresaba a Inglaterra no sufriera un desafortunado accidente. Así que Robert Knight tomó la mejor decisión que podía hacer, quedarse en Australia y vivir feliz para siempre. En esta historia diremos que Blunt quedó libre de culpas y con una fortuna de 5,000 libras, así como un título de barón por su extraordinario trabajo en la Compañía de los Mares del Sur, así como una gran cantidad de terrenos en Irlanda. Robert Knight desapareció. Whirlpool rescató la crisis del gobierno y se convirtió en el primer ministro británico. Con esto concluimos este video. Quiero que me comentes en la parte de abajo qué opinarías de las acciones de Blunt, qué hubieras hecho tú en la situación de Robert Knight y quiénes consideras que son los mayores ganadores y perdedores en esta historia. No olvides dejar tu like y suscribirte para ver nuestro próximo video. Yo soy Lobo y es un placer estar aquí contigo. Chao, chao.